Pensé mucho en cómo hacer este video porque no quiero caer en... Ay, mi espalda está más grande, ¿o no? Sí, me parece que sí. Bueno, no quiero caer en respuestas así automáticas que respondan más a por ahí a pensamientos y no tanto a lo que yo viví como experiencia y como vivo la experiencia de estar yendo a una psiquiatra hace más de 2 años. En el 2020 empecé con la pandemia. En el 2020 yo no estaba haciendo tratamiento en ese momento y empecé a tener crisis de ansiedad, como supongo que la mayoría del mundo. No podía dormir, estaba en plena transición, eh, tenía miedo a morirme prácticamente todo el tiempo porque iba a trabajar a un hospital. Entonces era como encontrarse siempre permanentemente con la cuestión esta del COVID como una amenaza y los equipos de salud que tampoco ayudaban mucho para pensar esa situación de otra manera que no sea en términos de guerra, en términos de batalla, qué sé yo. Ay, Rosy. Bueno, y en ese contexto, entonces 2020, empiezo un tratamiento psicológico nuevo con una psicóloga que en esa oportunidad yo había buscado a alguien que no fuese psicoanalista de pura cepa, o sea, que solo leyera la realidad bajo ese paradigma, sino que tuviese por lo menos algún tipo de trabajo en otra área. Y en este caso era consumo problemático, así que bueno, era una persona con un poco más de apertura, ¿no? A la hora de interpretar las situaciones. La psicóloga me sugiere hacer una interconsulta con psiquiatría. Para mí en el momento fue re impactante, pero a la vez entendía que si no consultaba con un psiquiatra iba a terminar la situación muy mal, porque no directamente ya no estaba pudiendo dormir, tenía muchísimo bruxismo. O sea, era como un volcán erupcionado de cosas y de síntomas bueno, y cuestiones. Y bueno, cómo empezar un tratamiento psiquiátrico con Piero. Yo en el momento le planteo a la psicóloga que yo no quería un psiquiatra, digamos, del palo eh, manicomio, porque es algo a lo que le tengo mucho miedo. El manicomio, la cárcel son lugares que eh, considero no hacen más que aplastarnos y alienarnos. Eh, entonces en ese momento tenía mucho miedo de que me internaran. Hoy en día capaz me lo tomaría totalmente diferente. En ese momento del 2020 era otra persona y tenía otros pensamientos. Hoy lo tomo desde otra vereda, quizás, pero es otra conversación. Bueno, y le dije esto entonces, que no fuese una persona de ese palo, que fuese alguien que por lo menos tuviese un poco de perspectiva de género. Costó encontrar a alguien, una barbaridad. Después conocí con el tiempo a una psiquiatra que es la psiquiatra de Les Troles de La Plata, que es lo más de lo más. Y bueno, y ahí entró un halo de esperanza y de luz a la vida. Ahora, ¿qué pasó? Yo empiezo el tratamiento de forma virtual porque era pandemia. Así que hacíamos videollamada con esta persona. Y bueno, rápidamente por lo que yo le comentaba, me sugirió empezar con un estabilizador del ánimo y una benzodiazepina, que son como para esto, regular las emociones y a la vez para poder descansar, que era lo que no estaba pudiendo.
Y yo diría que a los 15 días más o menos ya estaba sintiendo una diferencia enorme. O sea, acostumbrado a estar siempre como muy manija, con la cabeza hecha un torbellino de ideas y pensamientos, con cero registro de mi cuerpo y de mis necesidades. O sea, fue como un pará, frená, descansá, tenés que comer. O sea, como mi propia subjetividad cambió cuando empecé a tomar la medicación, porque eso hizo que de repente empezara a tomar registro de cosas que previamente no, o sea, por más racional que fuese, no lo estaba pudiendo hacer porque, bueno, yo creo que tengo eh, cierta, no sé si usar el diagnóstico, pero sí me parece que soy una persona neurodivergente, eso lo he dicho otras veces y lo reafirmo. Entonces, bueno, mi lógica, mi forma de pensar las cosas a veces es eh, muy nociva. Como el hábito que tengo es muy impulsivo, muy volado, muy volátil, ¿no? Eh, entonces eso sí, primero que cuando empecé el tratamiento fue un antes y un después en términos de cómo empezó a funcionar mi cerebro. Por otro lado, hay algo que a mí me gusta particularmente de esta psiquiatra, que me atiende de forma privada igual, o sea, tengo que pagar la consulta. Lo que me gusta de esta psiquiatra es que desde el momento cero siempre fue muy respetuosa, y eso lo hablábamos ayer con Emi, ¿no? Que todos los profesionales de salud deberían ser de esta manera, ¿no? Respetuosa respecto a lo que yo quería, y en todo caso ella ponía a mi servicio información que tenía por haber estudiado lo que estudió, y sugerencias en relación a qué podía ser, cuál podía ser el camino o qué opciones podía tener yo en relación a la medicación y a la sintomatología que presentaba, siempre escuchando lo que yo estaba necesitando o queriendo, lo cual me parece que es fundamental para poder trabajar con un psiquiatra, principalmente con un psiquiatra. Con psicólogos, bueno, ya saben lo que pienso. Porque si a mí me dan una medicación y no me explican para qué sirve, qué es lo que hace, qué es lo que estamos buscando, cuánto tiempo dura el tratamiento, por qué esa y no otra. Entonces yo le preguntaba mucho, ¿por qué me das sertralina y no me das escitalopram, por ejemplo? Porque conocía muchos amichis que tomaban escitalopram y entendía que el escitalopram era más moderno, entonces ¿por qué estábamos...? Bueno, y ella ahí explicándome básicamente todo lo que yo tengo derecho a saber, que es el, el- la información esta. Y hoy día, bueno, cambió un montón el esquema de medicación, ahora estoy tomando otras cosas. Digamos, el tratamiento farmacológico no es lo único que me sostiene en este mundo, ¿no? Claro está, hay un montón de cosas. El tratamiento psiquiátrico es parte de un conjunto de herramientas y cuestiones que fui construyendo durante estos 2 años, y bueno, y hoy día es un poco más un encontrarse para ver cómo marcha todo, sin profundizar tanto quizás en cuestiones personales, sino haciendo como un pantallazo de cómo viene la vida y cómo vengo yo sintiéndome. Lo cual me parece que está bien, porque hay cosas que yo hablo con mis amichis, no necesito hablarla con la psiquiatra, pero sí ponerle al tanto de algunas cuestiones como para seguir conversando y debatiendo cuál es el mejor tratamiento para mí. Por ejemplo, ayer o anteayer, no me acuerdo, tuve turno, ayer creo, y le dije que quería sacar una medicación porque me parecía que era un montón y que ya estaba dispuesto a probar, y ella me dio el ok, me explicó de qué manera sacarla, porque bueno, como saben, la medicación a veces sacarla abruptamente puede producir efectos que no son los que estamos esperando, sino justamente todo lo contrario. Así que me explicó cómo sacarla, eh, y bueno, y ahí estamos, y nos vemos en febrero. O sea,
quizás yo como sugerencia o habiendo contado todo esto, creo que lo más importante es poder siempre tener las opciones y la información sobre la mesa, las cosas claras, porque es, digamos, nuestro derecho y a la vez porque es sobre nuestra propia vida, sobre lo que la persona va a intervenir, ¿no? Digamos, no es sobre en cualquier cosa, es en nuestra vida. Entonces, bueno, no sé, eso me surge compartir con ustedes hoy. Saben que tengo un cafecito. ¡Ay, siempre quise hacer esto! Saben que tengo un cafecito, me pueden ayudar y contribuir y colaborar para que yo siga haciendo todo esto. Un besito enorme, nos vemos y bueno, les leo en comentarios.